¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo seminario junto a códigoforex.com. Bueno, y que les habla Renato Campos en esta oportunidad, como siempre y es habitual, los días lunes estaremos revisando entonces el acontecer económico y lo que ocurre en definitiva con las noticias importantes, nuestro Market Watch, como ya es habitual los días lunes, revisar un poco qué es lo que ocurre en términos macroeconómicos, cuáles son las noticias que van a estar moviendo al mercado, por supuesto, y qué son las cosas que nosotros tenemos que entonces ir poniéndole atención durante las próximas jornadas. Es por eso entonces que junto a Código Forex, siempre auspiciado por TickMill, les damos la bienvenida entonces a este seminario de los días lunes, al Market Watch. Como ya les digo, vamos a estar armando un perfil o bien un escenario macroeconómico fundamental para estar entendiendo un poco los movimientos del mercado, qué es lo que podríamos esperar durante la semana, cuáles podrían ser las transacciones a considerar y por supuesto ir viendo cómo nuestras perspectivas van cambiando en el corto, mediano y también perspectivas de largo plazo que podamos ir teniendo para el mercado de los derivados financieros. Pues bienvenidos entonces, mi nombre es Renato Campos, como siempre me pueden encontrar en Twitter como @tocamposn y por supuesto siempre invitarlos a que visiten el portal códigoforex.com. Y el día de hoy, antes de revisar los drives importantes del mercado, les quiero hacer la mención en el portal códigoforex.com de nuestro último artículo, el artículo que está ya publicado, el que hace referencia a las falencias que el mercado alcista estaría presentando durante estas últimas semanas, que ha venido obviamente mostrando nuevos máximos históricos, y eso lo hemos estado comentando también en los seminarios recientemente pasados. El mercado too big to fail, es muy grande para fallar el mercado, y eso es lo que apuntamos a desentrañar un poco. Algunas pistas entregamos con respecto a lo que está ocurriendo directamente en el mercado eh, de renta variable, por supuesto, y cómo este puede ir afectando a los distintos mercados en términos generales. Algunos datos importantes: fíjense que solo 5 acciones representan un 25% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, la capitalización bursátil de solo 7 acciones equivale a un 39% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el balance de la Fed equivale a un 36% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Aquí hay un gran responsable de esto, finalmente, de esta burbuja que se le comienza a llamar en la Reserva Federal de Estados Unidos a través de sus recortes de tasa y sus constantes estímulos macroeconómicos que han venido implementando desde comienzo del año, y por supuesto también haciendo frente a la crisis del año 2008, como bien venía haciendo bajo la comandancia de Ben Bernanke, y luego de eso por Janet Yellen, y en la actualidad, bueno, causando un poco o teniendo un poco una comandancia similar, Jerome Powell en este último periodo. La expansión bursátil que experimentan acciones como Apple y Tesla dejan en vergüenza la burbuja.com vivida el año 2000. Apple logra añadir 1.1 trillones de dólares en capitalización bursátil de los mínimos registrados en marzo de este año 2020. Y hace un año, para que tengan una referencia, Tesla se transaba en $211 la acción. Hoy la acción cotiza en torno a los $2.000. Esas son entonces algunas señales o signos de que la economía o bien el mercado está reaccionando, está sobre reaccionando, y eso también un poco da cabida para cuestionar un poco cuáles han sido las medidas que la Reserva Federal ha tomado, que si bien obviamente van en directa ayuda de la economía para poder obviamente salir adelante tras el paso, que todavía no hay un paso definitivo por parte del coronavirus, tenga por supuesto entonces un optimismo a futuro y obviamente una recuperación económica estable a lo largo del tiempo. Esas son algunas de las perspectivas entonces que hay que estar considerando para los escenarios obviamente del mercado de la renta variable, y por supuesto lo que puede significar para el resto de los distintos mercados en ese caso. Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Miren, quiero confirmar, voy a ver si puedo compartir mi pantalla. Estoy en este minuto yo, o sea, no en mi pantalla, sino que la cámara. Estoy, como ya les decía en el último seminario, estoy transmitiendo desde el sur de Chile con una conexión a internet un poco menos estable. Como ustedes pueden ver, fíjense, ya es de noche por acá, estoy muy abrigado, la verdad. Tengo
Me he tomado un par de semanas fuera de la bulla de la ciudad de Santiago y me he venido a la novena región, 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Entonces, a pasar algunos días acá y por supuesto también seguir traideando desde acá. Entonces, para ir entendiendo un poco qué es lo que ha significado o qué es lo que significa el día de hoy, las noticias macroeconómicas tenemos un escenario bastante interesante en donde las dudas en cuanto a una economía sobrecalentada, o no sé si una economía sobrecalentada, pero sí una burbuja que se comienza o que se gesta finalmente, parecen ser algunos de los escenarios que van complicando un poco el panorama que la renta variable en el futuro y la economía pueda llegar a tener en definitiva. Entonces, este escenario en el cual durante los últimos días se comienza a hablar mucho más de que estamos experimentando una burbuja, que la renta variable está experimentando una burbuja, son algunas señales, pero todavía creo yo que a nivel técnico no hay ninguna señal clara como para considerar retrocesos que la renta variable pueda experimentar, pero lo importante es el contexto en el cual nos estamos moviendo, esa sensación en la cual el mercado tiende a mostrar o a presentar algunas dudas en esta situación. Entonces, al considerar este panorama, tenemos que ir entendiendo entonces cómo van a ir a actuar estas cifras macroeconómicas, por ejemplo, cómo el PMI de China va a repercutir en la cotización de la renta variable, cómo el PMI o la inflación en la zona euro puede repercutir, cómo la actividad económica y la tasa de interés en economías menos desarrolladas, por ejemplo en Chile, pueden influir, por supuesto, sobre algunos instrumentos, en este caso la moneda, el peso chileno, el PMI y las cifras de empleo en Estados Unidos, cómo el mercado va a tomar estas cifras. Muchas veces ustedes bien saben que cuando tenemos cifras macroeconómicas que son positivas, el mercado reacciona totalmente, totalmente descorrelacionado, tiende a presentar movimientos bajistas cuando las cifras son positivas. Y entonces eso tenemos que ir entendiendo el contexto de lo que se está viviendo durante las últimas jornadas. Y como ya lo mostrábamos o lo comentábamos, los temores de un nuevo meltdown. Eso es finalmente la caída de la renta variable o bien este escenario de pánico que el mercado pueda estar experimentando en términos generales. Entonces, al tener o bien al considerar estos aspectos, las cifras, por ejemplo, la cifra de PMI de China, si es que llegan a mostrar cifras o signos de ralentización, de que no están o cifras menores a las expectativas, puede significar una primera señal de que el mercado de la renta variable puede presentar un escenario bajista a corto plazo. No quiero condicionar o no vamos a condicionar esto en el largo plazo. Me parece que estar hablando de contracciones en la economía en el largo plazo no tienen mucho sentido en la actualidad, sobre todo por la ayuda económica que ha recibido Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. Por lo tanto, me parece que es un escenario descartable. Yo al minuto no veo caídas, por ejemplo, hacia la zona de los 3.000 puntos. Al minuto. Por el minuto no lo considero. Por ejemplo, el PMI, el IPC y el IPC de la zona de euro. ¿Qué puede significar que el PMI se contraiga? Eso significa a lo mejor que en la próxima reunión de política monetaria en septiembre, el Banco Central Europeo puedan llegar a considerar o brindar un poco un mensaje un poco más agresivo, más expansivo, que pueda significar entonces un revés, por ejemplo, para la cotización del euro. Y la actividad económica y, por ejemplo, la tasa de interés en Chile, ante la debilidad internacional y esta reapertura que la economía de Chile está experimentando durante el último mes, aproximadamente agosto, comienza a ser un periodo de transición en la reapertura de su economía, tienden entonces a mostrar algunos aspectos bastante interesantes de cómo nosotros podamos entonces ir entendiendo la relación o la situación en cuanto al movimiento de los instrumentos. Por ejemplo, que ante las cifras un poco más positivas de la economía en Chile, pueda el peso chileno estar ganando terreno, pero también tenemos que estar atentos a qué es lo que está ocurriendo con los commodities, cómo los commodities, el mercado de los commodities se está comportando. Recuerden que, por ejemplo, monedas como el peso chileno están muy relacionadas al comportamiento del cobre, por lo que entonces si tenemos esta jornada o esta noche un PMI de China menor al esperado, o que bien presente una cierta cuota de dudas del desarrollo, el desempeño de la economía, puede entonces también significar
un escenario desafiante para los commodities en términos generales, y por supuesto entonces dañar directamente a las monedas relacionadas a estos commodities, y por ende el peso chileno es una de ellas. Considerando esto, la perspectiva a corto plazo en este rango de debilidad que el dólar sigue mostrando, esto también viene viendo y lo vamos a revisar en el gráfico a continuación, se viene todavía revisando en el comportamiento del dólar frente al peso chileno, del euro frente al dólar, que hoy día escala por sobre los 1,19, terminaba cerrando la jornada entre 1,1935 y 1,1940. Son signos, por supuesto, que son interesantes de estar mirando, pero entonces ante estos desempeños, menores desempeños que las economías puedan venir a presentar, las commodities primero que todo comienzan entonces a presentar un declive, o podrían comenzar a presentar un declive. Luego de eso el dólar podría volver a recuperar terreno. Luego, recordemos que el dólar se encuentra en una zona de soporte, y lo vamos a revisar también a continuación, se encuentra en una zona de soporte importante de los últimos 5 años, desde el año 2015, que el dólar respeta los niveles actuales de los 92, 93 puntos, el dólar a nivel internacional, y por ende tenemos, creo yo, una perspectiva un poco más positiva para el dólar en la actualidad, que seguir viendo descensos o grandes descensos. Me parece que ya comienza a volverse en un tono un poco más neutral, pero que tendenciosamente muestra una recuperación, no tan solo por el aspecto técnico, sino que también por el aspecto fundamental. Recuerden que ya lo habíamos comentado, y también está en unos artículos en el código forex.com, que el dólar no puede seguir deteriorándose más del 10% que ya ha venido presentando este año, o desde los máximos que alcanzó en marzo. Esto porque si el dólar se sigue deteriorando, la riqueza que se ha generado en Estados Unidos, gracias a los movimientos positivos de la renta variable, no va a tener ninguna validez, y eso significa entonces que la renta variable debiese caer muy fuerte, porque ese dinero que está respaldando las acciones o la capitalización bursátil, la capitalización de las mismas compañías, no tiene el valor que corresponde. Por eso también esperan que la inflación tienda a estar en torno a un 2%, o por sobre el 2%, y la Reserva Federal lo indicó durante los últimos días, creo yo, intentando dar un signo de recuperación para el dólar, respaldando un poco la cotización del dólar, algo que no se logró al día de hoy. Pero sí creo que paulatinamente el dólar va a ir entendiendo, o el mercado va a ir entendiendo esta noticia, o bien esta perspectiva, y junto a esto también entonces entender cómo la Reserva Federal podría actuar en su próxima reunión, que probablemente tienda a ser, si es que el mercado no logró entender bien el mensaje que intentaron dar, va a intentar ser mucho más, va a intentar ser mucho más incisivo en sus comentarios, y por lo tanto el mercado lo puede llegar a considerar como más agresivo finalmente, y eso es obviamente algo que hay que tener en consideración, por lo que obviamente vamos a estar muy atentos de cara a mediados de septiembre, cuando es la próxima reunión de política monetaria, para ir entonces entendiendo bien cómo el mercado podría ir descontando ciertos aspectos. Ahora, no debemos olvidar que solamente restarían el mes de septiembre y octubre, o sea, 2 meses, finalmente 2 meses, para que conozcamos entonces al próximo presidente de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Entonces esto también va a significar que es muy probable que el mercado durante septiembre descuente un escenario, ya sea positivo o negativo, o sea, que comience a reaccionar mucho más con las encuestas, y durante el mes de octubre tienda a mostrar un escenario mucho más plano. Creo entonces que de cara obviamente a las elecciones, el mes de septiembre va a ser crucial para poder establecer un portfolio, creo que a favor del dólar, que es lo que yo estoy jugando en lo personal, un portfolio a favor del dólar, tendenciosamente en contra de los commodities, sobre todo commodities como el petróleo, y algunos metales como el cobre. El oro, bueno, tenemos obviamente un escenario alcista, pero el oro por el minuto no lo tocaría. Yo no tengo ninguna perspectiva para el oro, sobre todo por los movimientos que han venido experimentando durante las últimas semanas, pero sí vienen a hacer eso, y con intenciones de caídas o goteos que el mercado de renta variable, el S&P, el Dow Jones o el Nasdaq puedan comenzar a mostrar durante este mes de septiembre puntualmente, por lo que obviamente se vuelve muy interesante el estar considerando qué es lo que va a ocurrir durante las próximas jornadas, viendo obviamente todo el escenario
macroeconómico y las noticias fundamentales que se vienen entregando o que se van a venir entregando durante las próximas jornadas. Creo que esta semana es decisiva porque se presentan las cifras de empleo en Estados Unidos, como ustedes lo pueden ver en los drives que van a estar moviendo al mercado esta semana, por lo que va a ser importante cómo el mercado digiera esa noticia, cómo reaccione ante la noticia, y por supuesto la noticia que se presente es sumamente importante para llegar a considerar las perspectivas que vamos a tener gran parte del mes de septiembre, y por supuesto en este escenario de intentar descontar un poco, que el mercado vaya a descontar un escenario de elecciones para el próximo 3 de noviembre del presente año. Voy a sacar la cámara ya que nos vamos a limitar solamente a los gráficos y así obviamente no ocupamos tanta señal en, en nuestra transmisión. Pues bien, lo que tenemos, creo yo, que en pantalla viene siendo una secuencia bajista en donde el dólar americano contra el dólar canadiense continúa mostrando un deterioro más que importante a lo largo del tiempo, pero un deterioro que viene a encontrar ya, creo que yo, que de forma definitiva, una zona de soporte que no lo había extendido esto para mostrárselo y que todos ustedes lo pudiesen ver. Una zona de soporte que ya el mercado ha considerado a lo largo del tiempo, y entonces estamos en un punto crucial o en un punto de inflexión que deberíamos estar revisando para el dólar americano frente al dólar canadiense. Por lo que entonces, ante esta perspectiva de secuencia bajista que el dólar viene presentando frente al canadiense, y una secuencia de mínimos que tiende a ser menos aguda que los máximos decrecientes, comienzan a presentarse entonces las habituales divergencias que podemos encontrar en gráficos como este. Fíjense, tenemos entonces una perspectiva divergente en torno a esta zona. El RSI ya comienza a mostrar esa divergencia, comienza a entrar en terreno de sobreventa, una señal, simplemente solamente un dato que comienza a entrar en ese terreno de sobreventa para estar entonces alerta. Ahora, lo que me parece interesante serían los cierres de los próximos días, cómo cierren el mercado por sobre esta secuencia de mínimos decrecientes, que en un gráfico de 4 horas parece ser mucho más claro. Una secuencia que al mirar con atención, si es que llega a recuperar en el corto plazo la zona de los 1.3050 y se establece, por ejemplo, el cierre del día de mañana, se establece por sobre los 1.3050, inclusive buscando la zona de los 1.3070, podríamos estar hablando entonces de una alta probabilidad para que el mercado venga a buscar, como ya lo digo, vamos acá, venga a buscar, creo yo, una secuencia en la cual, vamos aquí a dibujarlo, venga a buscar aquí una secuencia alcista de línea de tendencia primero, luego de eso con rupturas de la tendencia, la media móvil debiese actuar como una resistencia inmediata para el precio, o sea que esta media móvil debiese actuar como una resistencia en una zona en donde la línea de tendencia, la secuencia de máximos decrecientes también es interesante, por lo que posterior a eso debemos entonces esperar posibles noticias macroeconómicas. Si es que noticias anticipan un movimiento o bien dan mucho mayor, podemos ver una ruptura directa, los retrocesos en torno a esos niveles, retrocesos habituales, para luego continuar con un proceso alcista, o que el mercado tienda a estancarse en estos debajo de la zona de los 1.3150 y comience a lateralizar en este rango durante más tiempo del que nosotros podríamos obviamente esperar o bien considerar en el corto plazo, para luego entonces estar o bien establecer un rango lateral que nos esté mostrando o bien nos vaya a mostrar el día de mañana tanto una ruptura alcista que se pueda venir a presentar, y eso obviamente sería una ruptura alcista, o que nos permita o nos muestre una ruptura bajista y continuemos entonces con un proceso de deterioro para el dólar americano frente al dólar canadiense en este caso. Pero por el minuto creo yo que la intención, y como lo venía comentando la semana pasada, sigo buscando posiciones a favor del dólar americano. No creo que ya el canadiense tenga mayor motivo por el cual fortalecerse. Ahora, otro motivo de aquello es la constante o el constante rechazo que experimenta el petróleo en esta zona de máximo, en torno a la zona de los $43 el barril, y lo van a poder ver a continuación. Fíjense cómo nuevamente, al intentar subir por sobre los 43, 43.50, el petróleo cae nuevamente y esta vez cierra por debajo de la zona de los 42 con 90, con los $43 el barril.
dejando un cierre diario que es tendenciosamente negativo, que creo que es lo más importante, fíjense, tendenciosamente negativo de indecisión en esta zona de máximo, pero importante que en el gráfico semanal el precio vuelve por debajo de la media móvil exponencial de 50 periodos que están mostrando resistencia al precio de aquí, quiero que lo vean con claridad. Ahí está entonces la media móvil que viene en naranjo ofreciendo la resistencia al precio que está en los 42,96 y al día de hoy tenemos entonces un cierre de la jornada por debajo de los 42,96, entonces entregándole o dando a entender que es una zona de resistencia importante. La semana pasada el cierre estuvo en 42,93, por lo tanto también da a entender que no hay por el minuto fuerzas que logren empujar el precio más allá de los $43 el barril. A pesar del huracán, o bien de estos temores del huracán que venía arrasando en las costas, en el Golfo, que obviamente significa siempre un aumento en los valores del petróleo por los cierres en las petroleras, etcétera. Y eso obviamente significa un cambio en el ritmo de la demanda, por supuesto, o más bien de la demanda de la oferta que se pueda tener en el mercado del petróleo. Pero en este minuto creo que lo más interesante son los rechazos en torno a los que son a los 42,95 que puedan existir, y por supuesto la ruptura de una potencial tendencia alcista que viene dibujando este mismo, pero creo yo que hay que tener mucho más confianza o un cierre semanal más claro para estar estableciendo estrategias de venta en corto o seguir insistiendo con posiciones mucho más arriesgadas. Al minuto yo mantengo todavía una posición en corto que no tiene mucho riesgo, no tiene una mayor cuota de riesgo, pero sí, por supuesto, está obviamente apostando por un escenario bajista para el petróleo WTI. Un escenario bajista que está buscando, y lo vuelvo a repetir, niveles en torno a los 34,5, y posteriormente a eso estaría buscando una caída en torno a los 27, $28 el barril, si es que obviamente se llegan a dar un escenario menos optimista para el desempeño de la economía mundial y por supuesto un menor consumo de petróleo en definitiva. Y esas son obviamente las perspectivas que hay que tener o bien considerar ante los cambios o bien cómo la pandemia afecta en la economía, no tan solo en la renta variable, sino que también en el consumo de otros productos y otros bienes, considerando, por supuesto, que hay menor actividad, que hay menor desplazamiento de personas, por lo tanto, todo el consumo disminuye, no tan solo el consumo, como bien decimos nosotros, de las ventas minoristas, sino que consumos obviamente a mayor y gran escala, como vienen siendo los commodities y los niveles de negociación que son importantes. Otro de los escenarios, por supuesto, que hemos estado revisando, y creo yo que aquí no me gustaría anticiparme, es que esperaríamos a lo mejor un nuevo intento alcista en el corto plazo para la renta variable en Estados Unidos. Me parece que aquí es donde el índice americano busca establecer una zona de soporte en el corto plazo, y que soporte podría entonces brindar, a pesar de que está rompiendo la línea de tendencia que dibuja en gráficos de 1 hora, a pesar de que está rompiendo esta estructura, aquí para que lo puedan ver, a pesar de que rompe en definitiva esta estructura, vamos acá a mirar un detalle. Pues bien, acá entonces, a pesar de que está rompiendo en definitiva a continuación, la ruptura que en esta zona, considerando que estos fueron los últimos mínimos y antiguos máximos, puedan entonces conducir a un posible movimiento alcista que el mercado pueda presentar en el corto plazo. Recordando obviamente que el entusiasmo de la renta variable con objetivo en torno a los 3.600 persiste. Por lo tanto, no es minuto de venir a buscar cortos todavía, creo yo, sino que hay que estar mucho más atento a cierres semanales que puedan dar un giro en la dirección del mercado, que puedan dar algún sesgo, obviamente considerando por supuesto este escenario también de incertidumbre que se puede experimentar con una burbuja en la renta variable, y esas son situaciones por supuesto que
tenemos que estar considerando en este proceso de evolución de la renta variable. Por lo tanto, repito, creo que aquí lo importante o lo interesante es venir a buscar posiciones o jugar todavía posiciones de compra en el corto plazo, sin todavía apostar por caídas de la renta variable. Me parece que al minuto de venir a apostar por caídas, y si es que este escenario, por supuesto, se llega a considerar, o se sigue respetando este nivel, o se respeta este nivel de soporte y la renta variable viene a buscar ya sea un nuevo máximo o un máximo intermedio, me parece que niveles por debajo de este nivel de los 3.485 puntos son los que a lo mejor consideraría para buscar cortos, pero cortos de muy poco, sin apostar a grandes caídas del mercado, sino que simplemente apostar a contracciones que se puedan dar hacia las medias móviles, hacia gráficos de 4 horas, probablemente hacia líneas de tendencia que el mercado viene dibujando. Me parece que eso es la estructura que tenemos que jugar. Sobre todo creo yo que la media móvil es el nivel importante a venir a considerar en esta estructura alcista que ya obviamente sabemos que viene mostrando la renta variable. Por lo tanto, aquí es donde repito, si es que hay caídas por debajo del nivel, me parece que el testeo es de la media móvil, y si la media móvil es respetada, buscaría a lo mejor un nuevo proceso alcista hacia los máximos recientes, y si es que hay rechazos en esa zona, buscaría a lo mejor un corto para establecer búsquedas de la línea de tendencia. Y por supuesto ya si hay quiebres de esta línea de tendencia, son las que a lo mejor buscaríamos caídas en algún minuto hacia la zona de los 3.320 puntos aproximadamente, o los 3.200 que han sido también un nivel que hemos considerado relativamente importante para la renta variable y cómo nosotros podríamos estar aprovechando un movimiento bajista. Pero eso es obviamente algo que vamos a estar esperando con paciencia, que el mercado se siga desarrollando, pero por el minuto preferimos mantenernos al margen de esta situación y sí apostar todavía por movimientos de corto plazo alcista que el S&P pueda venir a experimentar. Ahora, en cuanto al dólar frente al peso chileno, los descensos que viene experimentando durante la jornada, la apertura del día de hoy por debajo de los 780 pesos por dólar y ya el anticipo que nos daba el día viernes cerrando en torno a los 778, 779, comienzan entonces a pronosticar un posible descenso en el corto plazo que el dólar pueda presentar frente a la moneda local, y moneda local digo por la moneda de mi país. Y ese creo que podría darse hacia la zona de los 760, 767, antes de volver a experimentar un proceso alcista, que debería tener como un primer desafío los 780, contracciones, para continuar entonces buscar un movimiento mucho mayor a lo largo del tiempo. Es donde esta tendencia creo yo que es la que va a ser interesante a estar mirando. Aquí se corrió un poco esta línea de tendencia. Va a ser interesante la que podamos estar mirando en esta perspectiva que nos pueda venir a presentar durante los próximos días. Por lo tanto, rupturas por sobre los 775 y vuelta hacia la zona de los 780, creo que reciente es donde ahí volveríamos a reactivar la idea de buscar un mercado alcista. Pero en el largo plazo, yo sigo apostando por el dólar a monedas latinoamericanas o monedas emergentes, sobre todo por el impacto negativo que el coronavirus pueda seguir persistiendo sobre las distintas economías, y como ustedes bien saben, que el dólar actúe como una moneda refugio en el mercado de las divisas. Y es por eso también, como bien digo, que el dólar tuvo mucho que decir durante este año. No creo que logre una recuperación por completo de lo que ha venido perdiendo durante gran parte del año, o por lo menos desde marzo a la fecha, pero sí que logra un 25% de la pérdida, y eso obviamente es con un sesgo en donde hay una recolocación o bien un reajuste de los portfolios internacionales, y ese reajuste es el que tenga presentando un escenario interesante o bien una perspectiva mucho más positiva que negativa en el mediano y largo plazo. Por eso que la perspectiva que mantengo para el dólar frente al peso chileno sigue siendo una perspectiva alcista a lo largo del tiempo, con objetivo en los 800, disculpe, 820, 823 aproximadamente, luego de eso los 860 y los máximos históricos en torno a los 878, 880 pesos por dólar, que estaríamos considerando como un objetivo de largo plazo. Pero por el minuto nos mantenemos más expectantes la caída en el corto plazo hacia la zona de los 770, 767,
1.07 antes de buscar nuevas posiciones alcistas y buscar obviamente un desempeño mucho mayor o más optimista, que es lo que viene, que de lo que se viene presentando durante estas últimas 2 jornadas de transacción, que muestran un escenario relativamente pesimista para el dólar frente al peso chileno. Como bien saben, entonces, la condición que el mercado muestra es, en definitiva, esta el condicionante, por lo que obviamente rebote en torno a los niveles que ya mencionamos sería muy importante de venir a considerar. Ahora, ¿cómo venir a ajustar una transacción? Creo que una posición más bien estructural o bien económica, macroeconómicamente hablando, sería con niveles de los siguientes niveles, creo yo. 7.40, 7.43, un nivel de stop, y manteniendo objetivos en el largo plazo hacia la zona de los 880, o bien siendo un poco más recatado hacia la zona de los 865 pesos por dólar sería un objetivo bastante prudente a venir a considerar en una posición de mediano y largo plazo para el dólar frente al peso chileno. Por lo tanto, al minuto no veo caídas mayores por debajo de la zona de los 760, no creo que existan motivos significativos para ver grandes descensos o bien un optimismo mucho mayor por el peso chileno, mientras que el cobre, como bien sabemos, viene mostrando la verdad que un deterioro, o sea, un escenario alcista muy importante, pero que durante las últimas jornadas la verdad que ya no presenta el mismo desempeño que antiguamente podía venir a presentar. Si bien los cierres son muy importantes o bien siguen buscando un escenario optimista, me parece que estamos en torno a niveles que son ya un poco exagerados para lo que se ha dado, sobre todo por los niveles de pandemia y la recuperación de la economía asiática. Por lo tanto, me parece que hay un desajuste, una descorrelación entre lo que está pasando realmente en la economía y la demanda, que ha sido también un desajuste por caídas en los inventarios, caídas en menor producción. El día de hoy en el calendario macroeconómico de Chile se presentaron cifras de producción de cobre, las cuales caen, y esa producción de cobre, por supuesto, lo que significa es que hay menor producción, por lo tanto, es menor oferta, y cae en el mes de julio de forma anualizada un menos 4,6%, y mientras caen entonces, mientras caen un menos 4,6 significa que hay menor oferta en un escenario de demanda que tiende a ser o ir mejorando a lo largo del tiempo. Obviamente uno comienza a dudar un poco de qué es lo que realmente está pasando o cómo el mercado está digiriendo este tipo de noticias, que es algo totalmente anómalo a la realidad, que es una realidad obviamente distinta, pero es anómalo a lo que generalmente uno puede considerar en el comportamiento de los inventarios, por supuesto, o de la producción de cobre a nivel mundial y por supuesto en Chile, particularmente siendo una de las principales plataformas de producción, y obviamente el consumo que se pueda presentar a nivel internacional, y esos son obviamente signos a considerar en este periodo. Considerando, por supuesto, entonces esto con algunos de otros signos dentro del mercado, creo que el euro dólar, sobre todo por el optimismo que ha venido presentando durante las últimas horas y el cierre positivo de la semana recién pasada, me parece que entramos en una fase en la cual el mercado está dibujando una posible cuña, una cuña que no es tan agresiva, creo yo, pero que sí muestra entonces un posible desplazamiento alcista que persista durante las próximas horas de transacción, que siga insistiendo en torno a este nivel, y que posteriormente entonces ese proceso alcista que el mercado pueda experimentar va a venir a presentar una caída más drástica, un rebote, creo yo, una caída, un rango lateral en el corto plazo, para seguir entonces cayendo y mostrar entonces el escenario bajista que nosotros ya hemos declarado y que hemos comentado hacia la zona de los 1.15, como ustedes bien saben en los últimos seminarios, por lo que obviamente hay que estar muy atentos al desempeño que se pueda venir a presentar durante las próximas semanas y cómo entonces nosotros vamos a estar mostrando o bien interpretando y también considerando posibles estrategias en corto en el euro frente al dólar. En la actualidad yo mantengo una posición en corto con con un stop loss en torno a los 1.1990, un stop loss que está relativamente cerca de los niveles actuales,
pero que podría volver a considerar si es que, o podría volver a, a sobreponderar posiciones en corto si es que se llegan a dar escenarios como el que recientemente he propuesto aquí en el gráfico de 4 horas. Ahora, en 1 hora creo que se puede ver mucho más claro, y es donde probablemente esta secuencia alcista que el mercado viene a presentar puede ser entonces la clave del movimiento. Vamos a venir a mostrar una secuencia como tal, y luego de eso entonces estar experimentando. Creo que cualquier retroceso en el corto plazo que se pueda venir a dar hacia la media móvil de 50 periodos, si es que se llegan a dar estos retrocesos hacia la media móvil va a actuar rápidamente como un soporte y puede venir a mostrar, como ya les decía entonces, posibles doble techo, o que el mercado siga mostrando un posible optimismo, que aquí la volatilidad disminuya, sobre todo por las cifras macroeconómicas, que los rangos de movimiento disminuyan de cara a acercarnos al día viernes a conocer las cifras de empleo, y el mercado reaccione ya sea alcista con la cifra de empleo en Estados Unidos, o que venga a reaccionar de forma bajista como lo podemos anticipar o como lo hemos venido comentando y esperando para la cotización del euro dólar en el mediano plazo, con un objetivo en torno a los 1.15, como ya ustedes bien saben. Me parece que eso es todo por esta semana. No, ya hemos logrado entonces entender un poco cuáles van a ser los datos importantes, el PMI esta noche, para ir entendiendo un poco el aspecto macroeconómico que se pueda venir a presentar, sobre todo la confianza que el mercado pueda tener en cuanto al desempeño de la economía asiática, el PMI, el IPC de la zona euro, cómo obviamente el mercado podría venir a anticipar decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo este mes de septiembre, la actividad económica y la tasa de interés en Chile que se presentan a mitad de semana, el PMI y por supuesto las cifras de empleo que son absolutamente relevantes para Estados Unidos, y también obviamente ir poniéndole atención a los diálogos o bien a las noticias relacionadas obviamente a esta burbuja que viene experimentando, que se menciona para la renta variable en Estados Unidos y para la renta variable mundial, que si bien no va en el mismo tono que Estados Unidos, también presenta comportamientos bastante anómalos a la situación, o bien a lo que uno podría venir a esperar, sobre todo con la pandemia que mantiene cerrados a media máquina el funcionamiento de muchas de las economías a nivel mundial. Por lo tanto, esos obviamente son signos que hay que tener en consideración. Desde ya agradecerles entonces por participar de este seminario. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día jueves en el Live from Trading Desk, como siempre, a las 10 de la mañana, hora de Chile, eso es -4 UTC. Cualquier duda, cualquier información que deseen sobre todos los cursos que tenemos, sobre los seminarios que se vienen a presentar, info@códigoforex.com. Siempre saben que al ser usuario de las plataformas TickMill tienen mucho más acceso a seminarios gratuitos con nosotros, junto a la gente obviamente de Código Forex. Y recordarles que a mediados de septiembre entonces vamos a tener nuestros seminarios de análisis técnico y análisis fundamental, para que se registren. Son 4 jornadas intensivas de análisis técnico y análisis fundamental, para que puedan obviamente mejorar en hacer trading y cómo tener un approach y decisiones más correctas en el mercado de divisas, de renta variable, de bonos finalmente, cómo ir interpretando todas estas noticias y obviamente los gráficos que se dan día a día. Así que desde ya los dejo invitados. Cualquier duda, @info@códigoforex.com, en Instagram @códigoforex, y en Twitter en lo personal a mí me pueden encontrar como @atocamposn. Desde ya entonces muchas gracias, que tengan una excelente semana. Nos vemos entonces el día jueves a las 10 de la mañana, hora de Chile, -4 UTC, para entonces estar revisando cómo avanza el mercado, cómo se dispone frente a las noticias de Estados Unidos, y por supuesto cómo vamos a ir cerrando la semana y cómo va nuestro portfolio, las ideas que hemos ido comentando durante las últimas jornadas. Así que muchas gracias nuevamente, que tengan una excelente tarde o noche, dependiendo de su localidad, y por supuesto nos vemos el día jueves, repito, a las 10 de la mañana. Los dejo invitados para que nos estemos revisando un poco el mercado y estemos haciendo un poco de trading esa mañana.